¿Cómo les fue con la práctica que les dije yo que, ya, que vieran eso de enviarle 2 segundos de amor a la naturaleza? ¿Alguien lo hizo o no? ¿Sí? ¿Y cómo les fue? ¿Recibieron respuesta? Sí, Bien, sí, sí. pero cuando no lo hago así siempre, 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 sino de repente me emociono y ahí les mando los 2 segundos. Cuando veo como cosas como la cordillera Nevada, que está espectacular, o de repente vi el auto y también me emocionó, o planta, Ya, pero es una cosa que lo hago todo el día, todo constante. ya. El punto, te fijas, es que cuando tú lo haces en forma frecuente y como una práctica, por ejemplo, a tus plantas o a tu gatito, empiezas a sentir la respuesta. Porque ahí vemos cómo, en primer lugar, empezamos a tener una experiencia en darnos cuenta de que la existencia está viva, no es algo muerto. Y que cuando nosotros empezamos el lenguaje de ella, responde. Entonces salimos de este acondicionamiento racional que pensamos que solamente porque las vacas no hablan inglés no son seres que sienten. ¿Estamos? Entonces, el punto es darnos cuenta que sí estamos en un entorno que está vivo y no es una creencia. En el fondo nosotros decimos, sí, la planta está viva, pero decimos de la mente. Sí, acá, allá, papá, papá, papá. Pero sentir es distinto relacionarte con un peluche que relacionarte con tu gato. La energía que despliega no tiene nada que ver. Entonces yo puedo decir, sí, mi peluchito, lo amo, lo adoro, Juanito, y lo abrazo, le hago cariño, y dice, ay, mi peluche, mi peluche. Pero la relación que tú tienes con un gato no tiene nada que ver con un peluche. Entonces, si tú te empiezas a dar cuenta de que el árbol está tan vivo como tú y es capaz de comunicarse contigo, pero la diferencia entre el peluche y tú y el gato es que están vivos. Tú reconoces esa vida y esa capacidad de responder frente a tu estímulo afectivamente, porque lo que te determina la diferencia entre un gato que quieres y un gato que no quiere, entre un peluche que quiere es la respuesta afectiva que es capaz de darte con quien te relaciona. Entonces, si tú eres capaz de descubrir la respuesta afectiva que tiene la existencia respecto a ti, el amor te empieza a fluir mucho más fácil. Empiezas a sentir que el amor de la existencia está mucho más presente y no está tan oculto y no es solamente una creencia donde, la vida me quiere, la existencia me quiere. Cuando el perro te mueve la cola y tú te pones contento o contenta es porque estás recibiendo esa respuesta afectiva. ¿Estamos? Andrea, eso, nada, ya sabes. ¿Sí? Entonces, el punto es ese. En el fondo, eh, cómo yo empiezo a establecer una relación consciente afectivamente con la existencia y donde se empieza a desarticular esa muralla de soledad, de aislamiento, donde soy una entidad, soy como un corcho que está flotando en el mar de la conciencia, sino que me doy cuenta que hay una interacción y una interrelación entre yo como ser humano existiendo y ese otro algo que también existe y que está vivo y que a partir de esa interacción afectiva, para mí, para cualquiera de nosotros, hablo de mí en genérico, de ustedes, ¿ya? Refiriéndome a que como yo fuera ustedes, ¿ya? Em, para nosotros es mucho más fácil relacionarnos con el vecino que queremos que con el vecino que nos mira con cara de desprecio y de asco y dice buenos días. Porque la afectividad es finalmente lo que determina nuestra relación con el mundo. Si yo quiero mi casa, ya me refiero a todos, si nosotros queremos nuestra casa, vivimos en una casa mucho más cómoda y estamos mucho más contentos y más felices que si no la queremos. Si queremos a nuestros familiares, tener una relación mucho más amorosa y armoniosa que si no los queremos, porque la afectividad, el amor está ahí presente, esta sensación de aislamiento, de separación, se va rompiendo. Entonces, si yo empiezo a establecer esta relación de reconocer el afecto que tiene la existencia hacia mí,
reconozco el afecto que el amor, el afecto que la existencia tiene hacia mí, me es mucho más fácil vivir y me es mucho más fácil sentir la prosperidad de la existencia, porque ya no necesito arrebatarle, ya no necesito quitarle, ya no necesito luchar para que me dé, porque nunca había una lucha, esa la inventamos nosotros. El árbol no sale arrancando cuando tú le vas a sacar la fruta, la lechuga no sale, no tenéis que ir a perseguir con un lazo, los tomates no se esconden debajo del refrigerador para que no se los coman. Todo se está dando. El sillón no se va a la casa del vecino porque está cansado que sienten en él. Todo está, incluso más, cuando por alguna razón de descuido de nosotros algo no nos funciona, nosotros nos enojamos porque damos por sentado que eso tiene que ser así, que el computador tiene que funcionar, que la luz tiene que estar presente, que el agua tiene que salir de la ducha, que el gas tiene que prender, que la aspiradora tiene que funcionar. Todas esas cosas. Ahora, todas esas cosas que están constantemente siendo entregadas a nosotros por las cosas, nosotros que las tenemos tan como normales, ya el chaleco, la ropa, el ascensor, el auto, la micro, la luz, la televisión, la radio, el computador. Si todo eso fuera tan así, ¿qué les pasa si el día de mañana ya se fueran a vivir al desierto sin nada, con la ropa puesta, y no hubiera nadie que les diera nada, ni siquiera agua? ¿Cuántos ratos son capaces de funcionar? Entonces, el punto es cómo estoy yo dimensionando el dónde vivo y el cómo vivo. Y cuán receptivo estoy a darme cuenta de toda esa generosidad que está siempre presente y que siempre me está dando. Estoy hablando solamente de lo material, ¿ya? Porque afectivamente, y volvemos nuevamente, lo que determina finalmente es el afecto, el sentimiento, esa capacidad afectiva, amorosa, cariñosa con la cual yo puedo relacionarme con la existencia. Ustedes conocen ¿cómo se llama? Conocen el ejemplo que se hizo de los monos, que habían unos monos que los metieron en una jaula, había unos monos con una mamá de alambre y que tenía unas chupetes donde los monitos se cercaban y podían succionar leche. Y había otra mona de alambre, pero estaba cubierta de piel de peluche, ni siquiera piel de mono, piel de peluche. Entonces, los monos que tenían unos ruidos horrorosos, los monos que estaban con estos monos todos se alimentaban de la misma manera. Entonces los monos que estaban con la piel de alambre, cuando les ponían la madre de alambre, les ponían el ruido, empezaban a gritar y se empezaban a pegar entre ellos a sí mismos. Y llegaba un momento en que se empezaban a pegar entre los otros, y se arañaban y se mordían. Primero se mordían ellos, y cuando ya no se podían seguir mordiendo y arañando, arañaban a los otros monos y los rajuñaban y los mordían y se peleaban y era tremendo. Y los otros monos con los mismos ruidos, cuando venían los ruidos, se acercaban a esta mamá de peluche, se apretaban todos entre ellos y todos se acogían y se abrazaban entre ellos. Y no habían peleas, sino que simplemente se tapaban los oídos y se acurrucaban unos con otros. Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo el afecto ya es lo que finalmente determina nuestras relaciones con los demás. En el fondo, cómo soy yo capaz de abrir mi corazón, cómo soy yo capaz de poder conectarme con el sentimiento del otro, con el sentimiento de la planta, con el sentimiento de la puesta al sol, con el sentimiento, enviándole 2 segundos de amor. Entonces, ese ejercicio apuntaba justamente a eso, a que uno se abra en forma permanente, a abrir ese flujo, a romper esa estructura mental, a romper esa creencia, a romper esa racionalidad que te dice que solamente lo que se ve y lo que se toca y lo que puedo entender y comprobar es lo que existe. Y el resto, más ya hay que demostrarlo científicamente. Y como si el demostrarlo científicamente valiera algo. Como si cambiara la realidad de las cosas. Como si la Tierra dejó de ser plana cuando los científicos demostraron que era redonda.
¿ya? Entonces, el punto es en el fondo a lo que apuntaba ese ejercicio, más que un ejercicio de autosatisfacción, de decir, mira qué bonito soy o qué bonita soy porque soy capaz de enviarle amor 2 segundos a la existencia, como así como que me como un candy, ¿ya? Em, Era generar un puente afectivo que rompe mi individualidad, un puente afectivo que me hace permitirme darme cuenta que hay un otro sensible ahí y que si me abro a la existencia, a esa sensibilidad, a esa generosidad, a darme cuenta que finalmente estoy siempre acompañado por seres sensibles que sienten, ¿estamos? Entonces, a eso apunta ese ejercicio, apunta a abrir el corazón, a abrir ese espacio de afectividad para poder justamente ir llenando este corazón que cada día está más seco a partir de toda esta dinámica tecnológica donde finalmente ya ni siquiera queremos hacer el esfuerzo de llamar a alguien por teléfono porque nos implica un desgaste emocional que no estamos dispuestos a dar en ese momento. No estamos dispuestos a dar más energía a la mínima, a decir, hola, oye, ¿sabes qué? Necesito tal cosa. Porque ya establecer una comunicación implica escuchar, implica ser receptivo, implica saber involucrarse en algún punto en el mundo del otro. Si no, si simplemente me conecto por WhatsApp, me mantengo en mi isla, me mantengo en mi espacio privado, no hay nada que me amenace que yo no permita que me amenace. Y por último, si me viene una información que me amenaza, la regulo, ¿cómo se llama? La, la puedo neutralizar y ya veré cuando la contesto acá, pero finalmente doy lo mínimo o doy cuando yo quiero darlo. A ver, acá hay alguien que levantó una manito. Dale, Nicole. Eh, Frente a ese ejercicio, yo de repente no lo hago tan seguido, tanto así, porque de repente digo, ¿y cómo sé si estoy abriendo mi corazón o es mental? Entonces ahí me queda como la gran duda. Ya, mira, es bien interesante lo que preguntas porque eh, hay que separar lo que es el intelecto del corazón, ¿estamos? Y ahí podemos hablar un tema bien interesante que tiene que ver con lo que hemos estado hablando y que es con cómo uno construye un sentimiento y cómo uno construye un sentimiento, ¿estamos? Entonces, cómo inicialmente puede ser, como tú bien dices, algo mental que finalmente se puede convertir en un sentimiento. Porque nosotros, y esto si logran entenderlo, puede ser muy interesante porque puede abrir puertas muy importantes en términos de cómo nosotros creamos nuestra realidad, cómo nosotros somos creadores de nuestra propia experiencia existencial. Entonces tú me dirás, ¿cómo es eso? ¿Ya? ¿Cómo es eso? Mira, para que haya un pensamiento, para que haya una emoción, lo conversamos en la clase pasada, pero lo vamos a reforzar. Para que haya una emoción, necesitamos tener un pensamiento. ¿Estamos? Entonces, primero tenemos un pensamiento, luego tenemos una emoción. Y para que haya, y la emoción se siente en el cuerpo. Entonces, vamos a partir del principio, ¿ya? Para explicar esto. Está la conciencia trascendente de uno. ¿Vamos? Ándame. ¿Ya? Está la conciencia trascendente de uno. Esa conciencia trascendente de uno, esa conciencia superior, contiene la totalidad de la información de lo que nosotros tenemos, completa, entera. Después viene la conciencia, el intelecto, ya la mente. Y después viene el cuerpo. Entonces, la conciencia profunda, como quieras llamarle, contiene toda la información y esa le entrega información al intelecto, que es la mente. Y la mente procesa esa información, la puede validar, la puede invalidar, le puede dar la pasada, puede no dar la pasada, y finalmente con eso, con ese pensamiento genera una emoción
o genera una acción. ¿Quedó claro eso, no? Y eso se hace a través del cuerpo. Entonces, tenemos desde la conciencia trascendente o la conciencia más profunda, tenemos todos nuestros recursos, tenemos todos nuestros valores, tenemos todos los recursos. Esa conciencia trascendente es valórica, es 100% valórica, ¿ya? Porque está detrás del intelecto. El intelecto es dual. Dos, me gusta, no me gusta, bueno, malo, sirve, no sirve. ¿Cuánto mide? Mide 20, mide 5. El intelecto está lleno de juicio. El intelecto es la madre de todos los juicios. La madre y el padre de todos los juicios, pues es dual. ¿Ya? Es la mamá y el papá de todos los juicios, de todas las condenas, de todas las cosas. ¿Ya? Entonces, ese intelecto es el que evalúa la información que recibe la conciencia y le puede dar la pasada o no le puede dar la pasada de acuerdo a su propio nivel de conciencia, de acuerdo a su propio al nivel de conciencia de esa conciencia individual ignorante. Entonces, vamos de nuevo, tenemos la conciencia trascendente, tenemos la conciencia individual ignorante, tenemos el cuerpo. La conciencia individual ignorante está compuesta por el intelecto. ¿Estamos? Y la función del intelecto es comparar, escoger, me gusta, no me gusta, bueno o malo, que es lo que es la racionalidad o la mente racional. Entonces, ¿qué pasa? Viene un valor, la mente racional la coteja, saca matemática. Me conviene, no me conviene, me gusta, no me gusta, etcétera, 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 en combinación con el ego, y de ahí toma una decisión. ¿Hago o no hago? ¿Estamos? Entonces, tenemos una parte de nosotros que tiene sentimientos valóricos, porque esa conciencia profunda es sensible, es sensorial, no es intelectual, no es mental, no es racional. Y tenemos la mente. Entonces, la mente puede crear sentimientos que no necesariamente son valóricos, a diferencia de la conciencia profunda, es 100% valórica. O sea, para no enredarnos, tenemos una conciencia profunda que es 100% valórica y una conciencia individual ignorante, ya que puede ser valórica o no valórica. Depende de su interés asociado al ego. ¿Ahí quedó más claro? ¿No te he perdido en el camino? No, gracias. Ya. Entonces, vamos ahora a tomar un aspecto de este mapa. Y vamos a tomar el aspecto de la conciencia individual ignorante que es capaz de generar emociones. ¿Estamos? Ya. Esa conciencia individual ignorante que es capaz de generar emociones, la genera como con el pensamiento, con el intelecto, con la mente dual, con los juicios. Entonces, tú evalúas una situación frente a un estímulo, evalúas situación, viene el agua, se hace caca en el living, ¿ya? Y tú evalúas y genera un pensamiento, pucha, esta gata se volvió a hacer caca en el living, le he dicho 300 veces que no se haga caca en el living. Y esa evaluación que tú haces, buena o mala, generas una emoción por ese pensamiento. Si ese pensamiento es negativo y tú dices y tu sensación física es negativa, tú vas a generar una emoción negativa y vas a decir, pucha, la gata se volvió a hacer caca. Entonces, tantas veces te repites mentalmente, pucha, qué desagradable, y sientes físicamente qué desagradable que la gata se haya hecho caca, que generando el sentimiento de rabia, el sentimiento de mala onda, el sentimiento de que me molesta esta situación que la gata se haga caca. ¿Estamos? Y eso te pasa con todo. Si ves a alguien que no te gusta y dice, me carga esta persona, y te sientes físicamente incómoda, vas a generar el sentimiento, me carga esta persona. Y al final eso va a generar esa emoción
esa emoción, me carga esta persona, me carga que la gata se haga caca, me carga, me carga, me carga. Te dices en el pensamiento, me carga esta persona, genera la sensación física, siento de desagrado, genera la emoción y genera un residual. Queda ahí, me carga, me carga, me carga, me carga, me carga, me carga, hasta que finalmente se genera la emoción de que me carga esa persona. O me carga que el gato se haga caca. Siendo que, y entonces cada vez que veas caca, se te va a activar eso. Y tú vas a decir, ¡ay, qué lata! Oye, Nicole, no, es que me recuerda la gata que se hace caca en el libro. Si solamente tienes ese tipo de emociones y vas generando esa emoción de que me carga, y no generas otra emoción al mismo tiempo cuando le haces cariño y dices, me encanta la agua, ¿ya? Y sientes en el cuerpo una sensación rica, ay, me encanta el agua, me encanta el agua, va a generar una emoción compensatoria, donde va a tener un sentimiento de que cada vez que veas a la agua y le hagas cariño, dices, ay, que el agua, me encanta, se me mete a la cama, ay, qué rica el agua, otra emoción, va generando un pensamiento, me encanta el agua, tengo la sensación física, me encanta el agua, genero la emoción, me encanta el agua, y finalmente tengo el sentimiento, me encanta el agua. Y genero un sentimiento compensatorio donde son tantas las veces que le toqué y le hice cariño y me encantó, son tantas las veces que se metió a la cama y me maté de la risa y me encantó, son tantas las veces que me hizo miau y me encantó, que finalmente compenso. Y frente a este malestar de que me carga que se haga caca, y frente a este malestar de que me encanta el agua, finalmente pesa el que me encante ella y por lo tanto no la echo de la casa. Pero si fuera al revés, el gato no estaría nunca en la casa. Y eso no existe en la realidad. Eso lo inventaste tú. ¿Y por qué lo inventaste tú? Porque el que el gato se haga caca o no se haga caca es un hecho neutro. No es ni bueno ni malo, no hay un juicio. Es simplemente un hecho. Es como que se cae un lápiz al suelo. No es bueno ni malo, se cayó el lápiz al suelo. El hecho de que haya un cojín en un sillón no es bueno ni malo. Pero si a una persona no le gustan los cojines y cada vez que se va a sentar se encuentra con un cojín en la espalda y tiene la sensación de decir, oh, qué lata, me cargan los cojines, se lo dice mentalmente, tiene la sensación física, me cargan los cojines, se sienta y genera una emoción de incomodidad. Y esa vez, tantas veces, genera el sentimiento de me cargan los cojines. ¿Te quedó más o menos claro el proceso? Sí, además lo encontré genial porque uno puede, es una tremenda herramienta para cambiar como el sentimiento que uno tiene por algunas cosas que le cargan y poniéndoles pensamientos positivos, 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 es como una Exactamente. increíble eso. El punto es que toda nuestra relación con la existencia a partir del sentir, no del pensar. Yo siento que tú estás ahí. Yo no pienso que tú estás ahí. Tú me sientes, no me piensas. Tú sientes al gato, no lo piensas. Tú sientes que estás sentada, no lo piensas. Entonces el punto es que cuando uno siente algo, le da vida, porque siente que es así. Si tú sientes que tú quieres a tus hijos, ¿no? Ya, ¿y qué pasa si alguien te dice, oye, sé que no los querí? Le decía, está loco, porque yo lo siento. Y esa misma intensidad, el sentimiento le da vida a las cosas. Y un celópata que está casado con la Virgen María, o con una niña que es prácticamente la Virgen María, él siente que su mujer lo engaña. Y la señora es, pero nada, es monja de claustro. Oye, pero su señora está en un monasterio, está de monja de claustro. No, pero es que igual mira por la ventana. Pero si hay puras monjas. No, si yo cacho que de repente, no, es que yo sé que es así, si ella es así. Y tú es casi imposible convencer a una persona de algo que siente, porque nosotros nos relacionamos con la vida a partir del sentimiento. O sea, como nos relacionamos con la vida a partir del sentimiento, pensamos que cuando nosotros sentimos que algo es así, es una realidad, y no es así. Entonces cuando yo siento que, o tú o quien sea, que el vecino es mala onda y a mí se me instaló el sentimiento de que era mala onda, es muy difícil. Y si yo siento que un partido político está en el error
o el otro partido político está a favor o tiene la razón, el cambiar ese tipo de sentimientos es muy complicado, muy difícil, porque la persona siente que es así. Imagínate, un pueblo entero lo convencieron, crearon la emoción de que ellos eran superiores. Les crearon la emoción y ellos sentían que realmente eran superiores y fueron capaces de llevar al mundo una guerra mundial, de hacer unos asesinatos horrorosos, porque ellos sentían que eso era verdad. Entonces, es súper importante entender que a través de la construcción del sentimiento, uno puede construirse un infierno, se puede construir un purgatorio, se puede construir el cielo, se puede construir una serie de enemigos que nunca existieron y se puede construir una relación maravillosa con la existencia. También se puede construir una relación con la existencia que nunca existió. Y puedo yo vivir en un infierno todos los días que finalmente me lo construí solito sin la ayuda de nadie. ¿Cómo? Con la ayuda de esto, con mi mentecita racional. Estamos donde yo construyo a partir de este mecanismo una realidad que no existe. Y como tú muy bien dices, ¿ya? Y lo maravilloso de esto es que como somos los únicos dueños de esta cosita que está acá, ¿ya? Que no está acá, porque en realidad nunca estaba ahí, pero bueno, ahí está la cosa biológica, la grasa que hace que la electricidad pase de un lado a otro, ¿ya? Uno puede cambiar. Entonces, el punto es ese, el darme cuenta y empezar a preguntarme, decir, a ver, ¿qué realidad estoy construyendo día a día a partir de lo que me digo y a partir de lo que siento? En el fondo, si me doy cuenta de este mecanismo, que cada vez que, por ejemplo, en el caso tuyo, tú dices, mira, le empecé a enviar amor a las plantas, le empecé a enviar amor a los gatos, bueno, los gatos siempre envían amor, no importa, es ya natural, rico. Le empecé a otras cosas que normalmente no lo hago y me empecé a dar cuenta que tenía una respuesta afectiva y eso empezó a generar un sentimiento, una emoción, ya, un sentimiento, una emoción de ¿cómo se llama? Ahí te genera una emoción de amenaza. A veces los gatos tienen límites que desconocemos nosotros. Sí, me acaba de morder. Al lado mío ronroneando y me mordió. Está muy A loca. veces lo hacen por cariño. Muy increíble lo que estás diciendo, porque suponte, cuando voy al supermercado me carga esperar en la fila, que las cajas, me carga, me carga, me carga. Entonces, según la Micaela, bueno, igual yo me he dado cuenta que no está todo pésimo. Entonces, toda esa emoción de que me carga la he tratado de cambiar y de empezar, pero lo he hecho muy así conscientemente, de tratarlas mejor, ponerle una sonrisa, ser más amable. Y lo más divertido, que ahora cada vez que voy al supermercado, es como una enseñanza, ¿sí? Es como la generosidad del universo. Me ponen filas que siempre hay un retraso, o se le echa a perder la máquina, o la señora se le olvidó, no pasó los plátanos por la máquina, entonces no tiene el peso, entonces entonces siempre hay un retraso. Entonces yo en vez de enojarme, como lo habría hecho antes, agradezco porque me están mostrando, mira, Ahí está la ley del dar recibir. En el fondo tú diste nada. Mal genio, mala onda, rabia, frustración, enojo, exigencia. Y la vida te paró, ¡pac! Y no te sí, dejó más fluir. Y tú inteligentemente dijiste aquí algo pasa, aquí hay una señal. La vida me está diciendo algo. ¿Qué me está diciendo? Date cuenta de que hay personas que están trabajando, que si esa cajera no estaría, no podrías comprar las cosas, que si ese supermercado no existiría, no podrías, tendrías que quizá ir no sé cuántas cuadras más allá a comprar, donde sería todo más complicado, donde etcétera, 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 y donde no te diste cuenta de ninguna de esas cosas, y tú dices, chuta, aquí hay una señal. Aquí hay algo que tengo que aprender, algo que resolver, algo que darme cuenta y te diste cuenta. Y ay, ahora, ¿por qué tengo que maltratarla por mi mal genio? ¿Por qué? es que ahí lo importante es que la emoción te genera acción. Entonces, la emoción o el sentimiento de rabia te genera acciones rabiosas. Todas las acciones están generalmente movidas por la emoción. Entonces, el sentimiento de rabia, que se genera una emoción rabiosa en el presente, porque está el sentimiento residual. Entonces, sobre ese residuo
se levanta como una ola, es como un mar. Se levanta la ola de la emoción de la rabia. En el mar del enojo se levanta la emoción de la rabia y eso te genera una acción. Y la acción es refunfuñar, tratar mal a la cajera, alegar, patalear, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vamos? Entonces, es importante entender que nuestras acciones están movidas por nuestras emociones, normalmente. ¿Ya? Y mientras más intensa es la emoción, es más intensa la respuesta. Entonces, como tú muy bien dijiste, ya, voy a reparar este karma, por decirlo así, voy a reparar esta posibilidad. La vida me paró, la vida me puso un flujo, no permitió que yo siguiera maltratando a esas personas y ocupando mi energía de una manera negativa, ni me permitió que yo me siguiera maltratando a mí misma. Porque primero yo, Nicole, me enojé conmigo. Y después que me enojé conmigo, como estoy enojada conmigo, le tiro el enojo a los demás. ¿Por qué? Porque me enojé conmigo. Y la otra persona te mira y dice, ¿esta señora qué le pasa? Si estoy sentadita aquí pasando los tallarines nomás y las conservas. ¿Ya? Y porque tú te enojaste contigo, como lo que pasó en el retiro. En el retiro le dije a la gente, mira, en los retiros sale lo mejor y lo peor de la gente. Y, y- y sus demonios se lo van a poner a los demás, en la cara de los demás. Y fue lo que pasó. ¿Ya? Eh, Porque es un proceso natural, en el fondo. En un retiro donde estáis limpiando, obviamente que va a salir de todo. ¿Estamos? Entonces, acá es lo mismo, en el fondo, ¿qué es lo que hizo? Si tú te das cuenta, el hecho es neutral. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Pero ante ese hecho neutral, porque si hubiera habido, la cajera estaba despejada y no hubiera habido nadie, y tú llegas, quizás no pase ni siquiera una milésima mal rato. Entonces, el hecho de que haya una cajera y el hecho de que haya que pasar por el cajero no implica nada, sino que simplemente las condiciones que se dieron no estaban acordes a tu deseo, a tu necesidad. Entonces, entender que en sí misma la existencia siempre es neutral y que nosotros estamos reaccionando desde nosotros hacia el estímulo y que el estímulo es neutral y que la interpretación que estamos haciendo nosotros tiene que ver con la realidad que nosotros construimos internamente y no tiene que ver con lo que está pasando afuera. Lo que está pasando Claro, pero afuera, lo interesante es que lo interesante y buenísimo es que uno puede cambiar ese switch. Y en vez de hacerlo algo así como tóxico, como asqueroso, lo puede hacer como algo entretenido, muy entretenido, que puede compartir con gente, por mientras que está esperando. Porque lo que me ha tocado, he tenido que esperar mucho rato, y entonces al final uno empieza a conversar con la gente que está en la misma línea, y es muy entretenido. exactamente. Ahora, si tú tienes un mal olor en una pieza y pones un ventilador o abres una ventana, ¿cuánto tiempo se demora en salir? Depende de la velocidad o la intensidad, depende. Ya, pero ponte tú pongamos hagamos ¿cómo se llama? Un ejercicio de un cubo de agua de 6 por 6. Perdón, un cubo de cristal de 6 por 6 que tiene aire adentro y tú le pones, qué sé yo, un compresor que tira, qué sé yo, a 20 varas por segundo. Sería muy rápido, Muy rápido, ¿no es cierto? ¿sí? Llena ese cubo de agua y hácele un hoyito. ¿Cuánto tiempo se demora en salir el agua en relación al aire? Mucho. Mucho. Las emociones son agua, los sentimientos son agua. Por lo tanto, es importante entender de que ese proceso de limpieza o de reconversión no es mágico ni automático, se demora. No, sí sé, lo tengo No, pero súper es que, claro. un segundito, es que te lo digo justamente para que tomes conciencia de que es un proceso lento y largo, porque estamos en una cultura inmediatista donde queremos que todo sea al tiro. Entonces, si lo hice 3 veces y no me resultó, se me olvidó. Si lo hice 4 veces y no me resultó, se me olvidó. Si lo hice 5 veces, se me olvidó y no me resultó, se me olvidó. Si lo hice 10 veces y no me resultó, se me olvidó. Y a la quinceava, ¿qué era que esto de que uno podía cambiar las emociones? ¿Qué era esto de que uno podía cambiar los sentimientos? Tú para llegar a ser una diseñadora ya excelente y tan creativa, no lo hiciste en una semana ni en un día,
ni en 15 años, ni en 15 días. Fueron años de trabajo. Entonces, también es importante entender que el reconstruir nuestra realidad es un proceso que se construye. Uno, un edificio, lo construye. ¿Cuánto tiempo se demoraban en hacer las Torres Gemelas? Años, Años. ¿Y cuánto tiempo se demoraban en destruirla? Un día. segundos. Claro. Entonces, es importante entender que los procesos de reconstrucción interna, y esto vale mucho para los cursos de fantasía, de desarrollo personal, en una semana cambia su vida, ¿ya? Pues son cursos no de desarrollo personal, son desarrollo de fantasía personal, ¿ya? Son procesos lentos, que requieren voluntad, requieren conciencia, requieren dedicación, requieren entrega, requieren que tú des de ti para ti. En el fondo, cualquier proceso de cambio interno requiere de tu propia generosidad. Requiere que tú seas profundamente generoso contigo misma, ¿ya? Para poder finalmente ir nutriendo aquellas áreas que están carentes. Y como tú muy bien sabes y muy bien entendiste, dijiste, mira, qué impresionante, acá tengo una poderosa herramienta para poder empezar a cambiar mi vida hacia empezar a enfocarme en aquellos estímulos que me generan emociones positivas y reconocerlas. Porque la existencia siempre está pidiendo que lo reconozca. El niño tiene que reconocer las letras para poder leer. Tienes que reconocer el idioma para poder aprenderlo, cualquier idioma. Necesitas reconocer cómo funciona el computador. Necesitas reconocer que una papa es una papa, porque con esto no confundirla con la zanahoria. Necesitas reconocer que es tu mamá, reconocer que es tu papá, reconocer. ¿Cuál es el problema con las personas con Alzheimer? Que no reconocen la realidad. Entonces, necesitamos reconocer nuestra realidad interna, necesitamos reconocer nuestras capacidades, necesitamos reconocer que para poder generar un cambio interno, necesitamos reconocer que es un proceso que depende de nuestra generosidad. Nosotros necesitamos ser generosos con nosotros y darnos en aquellas partes que están carentes. Y eso es un proceso, como te digo, que requiere dedicación, tiempo y sobre todo generosidad. Generosidad con uno, generosidad de tiempo, generosidad de entrega, generosidad, generosidad, generosidad. Y eso implica, como te decía, nadie se convierte en ingeniero en una semana, nadie se convierte en diseñador en una semana, nadie se va a la luna en 30, ¿cómo se llama?, de un día para otro, y así. Entonces, entendiendo este proceso, cómo uno va construyendo su realidad, también puede construir una realidad de miedo. Entonces, cada vez que tú te generas una emoción de miedo, vas construyendo un sentimiento de miedo. Y el día de mañana todas tus acciones van a estar movidas por tus emociones y van a estar de alguna manera también condicionadas por el miedo. Entonces también hay que empezar a preguntarse cómo me estoy manejando yo en relación a cómo estoy interpretando los estímulos que estoy recibiendo del ambiente día a día, minuto a minuto, instante a instante, por la televisión, por los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y también cómo voy construyendo un mundo miedoso o un mundo amenazante y donde finalmente yo lo siento que es verdad, porque lo siento. Yo siento que es así. Yo siento que tú eres la Nicole. En este momento, si alguien me dice, no, ese no es la Nicole, aló. Y si tú dices, oye, ¿sabes qué? Ese no es el Andrés, aló. Y pregúntale al Andrés, decir, oye, ¿sabes qué? Tu compañero o compañera que está ahí no existe. Oye, pues yo la estoy sintiendo acá, pues acá estamos felices los dos escuchando la charla. ¿Estamos? Entonces, date cuenta cómo el sentimiento le da realidad a las cosas. Y si yo te convenzo de algo y tú lo sientes, si yo te convenzo de cualquier tontera y tú lo sientes, te va a ser muy difícil que alguien cambie eso que tú estás sintiendo. Entonces, y eso también implica las relaciones humanas. Entonces, revisar qué sentimientos fuimos nosotros construyendo en relación a nuestro entorno, en relación a nuestra familia, en relación a nuestros amigos, en relación a todo. Y como ponte tú el sentimiento de desconfianza, puede minar una relación, hacerla puré. Básicamente, ¿por qué? Porque te inocularon, ya, ahí, un pensamiento que te genera una emoción, y ese pensamiento empezó a rodar solito,
y empezó a generar la emoción, la emoción, la emoción, la emoción, y empezaste a buscar con la mente, con la razón, con la mente racional, excusas para que eso fuera verdad. Porque en algún punto te sentiste amenazada y la amenaza es un sentimiento que nadie desea. Y está motivado obviamente por el miedo. Entonces, es importante que a partir de esta comprensión de cómo uno va construyendo una realidad que no existe y que es uno solo, y como uno la construyó, es muy difícil que te la saquen. De hecho, ponte tú, los experimentos que se hicieron para dejar de fumar con hipnosis, se dieron cuenta de que si el hipnotizador le decía a la persona, deje de fumar, el tipo dejaba de fumar una semana. Y después surgieron otros estudiosos del tema, como el señor Erickson, en el cual él se dio cuenta de que si él a partir del diálogo era capaz de construir una decisión de la persona en que dejara de fumar, era muy difícil que la persona volviera a fumar. ¿Por qué? Porque la persona sentía que, que lo que estaba sintiendo era verdad. Entonces, como sentía que tenía que dejar de fumar, las posibilidades de que dejara de fumar eran muy posibles. Pero si la persona dice, pienso que tengo que dejar de fumar, va a ser muy difícil que deje. Mientras no lo sienta, no va a pasar mucho. Entonces, tú puedes construir un sentimiento. ¿Vamos? Entonces, ese sentimiento, vuelvo a decir, si tú tienes una caja, un cubo de 6x6 lleno de aire y le metes presión, el aire va a cambiar rápidamente. Pero si le pones, está lleno de agua y le haces un hoyito, el agua se va a demorar mucho en salir. Entonces, entender que la emoción, como es residual, cuesta, por un lado, moverla, sacarla, cambiarla, ¿ya? Un mal olor es súper fácil. ¿Cómo se llama? Agua con barro es mucho más difícil limpiarla. Y agua con sal es más difícil todavía, porque justamente es más presión. Entonces, es importante entender también esto de que hay que ser consciente y constante de este proceso y reconocer qué está pasando, reconocer qué estoy pensando, reconocer qué me está sucediendo. ¿Te quedó más o menos claro, no? Sí, súper claro, porque además en esta cosa de tratar bien a la gente en el supermercado, no lo lo llevo haciendo como por 2, 3 meses, un poco más, pero igual de repente me pillo no una cosa así, me he dado cuenta que tampoco es fácil, no una cosa como, No, como la varita mágica. exactamente. Por eso te insistí que era importante entender cómo funciona este proceso. ¿Mm? ¿Cómo Claro, funciona? pero lo genial, eso es lo que te digo, cuando me voy como que se me olvida en el proceso que estoy, me ponen como en filas largas, cajas que se echan a perder, que les falta. Siempre hay algún problema, entonces ahí, La vida y te ahí, recuerda. sí, pues y eso es maravilloso. Súper. Ya, pues, Ya. entonces, Muchas gracias. para redondear, entonces es importante, como te digo, generar este sentimiento de afecto hacia la existencia, ir reconociendo estas emociones gratas que nos llenan el corazón para ir construyendo internamente, que es lo único que vivimos, un mundo más feliz, un mundo más pleno, un mundo más en sintonía con la realidad, porque la realidad está siempre dándonos, siempre. Imagínate que llegáis a Marte y tienes la capacidad de poder sobrevivir 6 meses en Marte, solamente con aire, pero no hay nada, no hay una silla, no hay un árbol, no hay un pájaro, no hay un río, no hay nadie, nada. Y estás ahí. Y después de hacer ese ejercicio, estar 6 meses, imagínate, con la imaginación que estaba en Marte, y no hay nada. O en la Luna, peor todavía, en la Luna no hay nada. Y vuelve a Santiago, anda a caminar por Barnechea, anda a caminar por Viña, anda al sur, anda a cualquier parte, y fíjate todo lo que hay. Anda al campo, todo lo que nos está dando la naturaleza. Y si no vas al parque, anda a un departamento, más de tu casa, todo lo que te está dando tu casa. Y todo lo que tienes en tu casa, imagínate estar pilucha en Marte por 6 meses. Y lo único que puedes hacer es respirar. No hay nada ni nadie. O por el resto de tu vida.
Y sabes que ya te vas a ir a vivir por el resto de tu vida a Marte, pilucha. Y no hay nada más. Puedes sobrevivir, pues no necesitas más que aire para vivir. ¿Te das cuenta de todo lo que nos da la existencia, día a día, instante a instante, minuto a minuto? Y, y- y- y el punto es cuán agradecidos somos de todo eso que nos da. Cuánto valoramos todo eso que nos da. Y que además somos nosotros quienes construimos nuestra propia realidad con esta dinámica de cómo a partir del pensamiento generamos una emoción, esa emoción nos genera una sensación física, esa sensación física es desagradable, tenemos una emoción negativa y por lo tanto generamos en el tiempo un sentimiento negativo, o si tenemos una sensación física agradable, un pensamiento agradable, tenemos una sensación física agradable, generamos una sensación física agradable y por lo tanto tenemos un sentimiento agradable. Ahora, como el cuerpo y la mente están conectados, si yo tengo satisfacción con el cuerpo físico, si mi cuerpo físico se pone contento y tengo pensamiento contento, también voy a generar una emoción positiva. Si me como un chocolate que es rico y digo que es rico, voy a tener una emoción positiva. Si me como una ensalada rica y digo que es rico, genera una emoción positiva. Y todo eso es residual. Entonces, me puedo ir generando una plataforma de gozo y de bienestar a través de las cosas físicas y a través de lo que me digo. Oye, Andrés, de lo que tú dices, a mí me carga hacer gimnasia, me carga. Pero me salió una invitación, entonces dije, no, estoy muy gorda, tengo que empezar a hacer gimnasia, porque quiero usar bikini, bla, 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 todo el rollo. Entonces busqué en YouTube clase de gimnasia, y estoy en una clase de gimnasia que ya te hacen moverte para arriba, para abajo, y siempre la niña te dice, sonríe, sonríe, sonríe. A mí me da mucha risa porque me carga, pero estáis sonriendo, entonces como que esas cosas se neutralizan y al final quedas muy contenta haciendo la gimnasia. Está generando un sentimiento de contento a partir de la emoción de contento. Claro, entonces como muy genial eso. Súper. Ya, pues quedó claro más o menos, ¿no es cierto? Clarísimo, 1 millón de gracias. Ya, mira, y también aprovecha desde esta perspectiva revisar el disfrutar, el primer video. Ya, Entendiendo esta dinámica de cómo uno construye su realidad, cómo construye un mundo emocional y a un mundo afectivo que lo construyó uno solito. Nadie, nadie, absolutamente nadie. Tú mismo fuiste construyendo un mundo afectivo, un mundo emocional, con tu pensamiento, con tu sensación física y con lo que te pasó en ese momento. Y como la repetición de un evento que era satisfactorio te generó una emoción satisfactoria, por lo tanto un sentimiento residual satisfactorio. Y si fue al revés, generaste eventos dolorosos, eventos dolorosos, eventos dolorosos, eventos dolorosos, eventos dolorosos, generaste un mundo, una emoción dolorosa, 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 y generaste un sentimiento doloroso y que te ha acompañado hasta que lo limpies. ¿Estamos? Y eso lo importante que fue la clave de lo que tú dijiste que se puede cambiar. Porque nosotros justamente con ese mismo mecanismo con el cual construimos, podemos deconstruir. ¿Mm? Súper. Vamos a pasar a Jaime que tiene ganas de hacer una preguntilla. ¿Cómo está, maestro? Hola Jaime, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy bien, muy bien. Todo muy bien por acá. Oiga, Cuéntame. maestro, quería, bueno, darle la verdad que un poco redondear lo que decía de Nicole, que me parece muy bien en el sentido de que es importante entender cuando ella tomó conciencia, ¿ah? Y que usted lo recalcó, eso yo creo que es lo más importante de todo este proceso, tomar conciencia. Darse cuenta. Sí, y ahí algo que quería consultarle, maestro, era que con respecto a si nosotros entendemos de que todos los sentimientos, positivos o negativos, son informaciones que estamos teniendo. ¿En qué lugar están los presentimientos? Lo que pasa es que está, está la conciencia, pues llamémosla la conciencia cósmica, o Ya, aquello, o como quiera llamar, la fuente, etcétera, etcétera.
Está la conciencia individual, trascendente, que tiene todos los recursos. Después viene la mente con el ego, ¿ya? Y después viene con todo el aparataje, y después viene el cuerpo físico. Ya. La intuición surge de la conciencia superior, de la conciencia valórica, porque no es un proceso racional. No, pues algo uno empieza a sentir. Exactamente, se siente, no se piensa, porque no es dual, se siente, simplemente siente. ¿Ya? Quien evalúa esa intuición es la mente racional, la dual. ¿Estamos? Es lo que se entiende por el chakra 2. El chakra 2, que ahí lo tienes tú bien marcadito, no, ese está abajo. No, ese no te pusiste ahí, no es el chakra 2. Hay un chakra superior que se llama el Riku, que es un chakra secreto, por decirlo así. El chakra 2 tienes tú la marquita. Tócate la marquita. Abajo, más bajito, más bajito, más bajito, más bajito, más bajito. Ese es el chakra 2. Ya, Entre cejo, arriba de los anteojos. Ahí. ahí. Ese, si tú te das cuenta, hay dos cejas, ¿no es cierto? Sí, Ya, una ceja es un pétalo y la otra ceja es el otro pétalo. Ese es el ya. chakra 2. Ese es el chakra de la destrucción, Chiva. el chakra de la muerte, porque es dual, es dos. Vida, muerte, nacimiento, muerte. Bueno, malo, me gusta, no me gusta. Satisfactorio, insatisfactorio. Frío, calor, dos. ¿Ya? Y ese chakra es en la diosa Kali, si tú ves la diosa Kali lo tiene abierto, ¿no es cierto? Sí, Con ese destruye el universo, ¿ya? Con ese destruye el universo, porque es el chakra de la dualidad. Es el chakra del triangulito que dicen que el chakra de la sabiduría es una chiva que les metieron. Ya igual que la suástica. No, la suástica estuvo en la China, estuvo en la India, ha estado en miles de partes. Ese triangulito de la sabiduría es el triángulo de la muerte. Si tú ves el arcano del tarot, el arcano 15. ¿Ya? ¿Y por qué? Pues la dualidad es de los juicios. Una ceja es el miedo y la otra ceja, el otro pétalo, es el deseo. Entonces, como tengo miedo que me pase algo, contrato un seguro. Como tengo ya, miedo que el seguro me salga muy caro, gano más plata. Deseo ganar más plata. Como tengo miedo de que la plata no me alcance, deseo tener más todavía. Entonces, el miedo y el deseo. Y ese es el chakra de los juicios. El maestro del C le llamaba el de las preocupaciones y las obsesiones. Y el tío Shiva estaba meditando en el monte Kailas y su señora estaba más aburrida que ni habiendo y dice, oye, pucha, le dice al Dios del amor, oye, yo necesito a mi marido, lo quiero, lo amo, quiero hacerle cariño, quiero darle, abrazarlo, decirle que lo quiero, si él está todo el día meditando, por favor, haz algo para que él me considere. Entonces él le dice, no, pues está meditando, está súper metido en su profundidad. ¿Cómo lo vea? No, le dice, por favor, entiende que es mi marido acá. Bueno, le decía, le voy a tirar una flecha del amor. Y cuando le tira la flecha del amor, el dios Shiva despierta y abre su ojo y lo calcina. ¿Ya? Y ese es el tercer ojo que calcina el amor, porque es un juicio, el juicio. Él entró en la dualidad, dijo, yo estaba meditando y él me perturbó, bueno o malo. Yo estaba haciendo algo bueno y él hizo algo malo conmigo, por lo tanto lo destruyo. Y ese es el chakra que calcina. ¿Estamos? Es el chakra de la destrucción, la mente, es la mente racional. Es lo que hablábamos de la mente racional, la mente intelectual. Ese es el chakra A, si tú lo buscas, A en sánscrito significa sin. Y jnana significa conocimiento. Sin conocimiento, el chakra de la ignorancia. ¿Ya? De la ignorancia. El que está más arriba que arriba, que tiene que ver con gurú, significa luz, y chakra, centro de luz. En el fondo, el gurú es el que dispensa la luz. Cuando ustedes trabajan con el árbol, salen de acá. Acuérdense, un triángulo luminoso ya que está arriba de la frente, dorado. Pero y este chakra de acá no tiene nada que ver con el ojo de Horus, que también es otra chiva, porque resulta que el ojo de Horus son dos.
Uno que mira hacia adentro y el otro que mira hacia afuera. Son dos ojos. Uno que mira hacia el interior y el otro que mira hacia el exterior. Y si te das cuenta, Tutankamón acá tiene una serpiente. ¿Y por qué tiene una serpiente? Pues está matando lo que sale de ahí. Todo lo que sale de aquí lo mata, porque es pura ignorancia. Entonces, ese ojo que dice el triángulo de la sabiduría es el triángulo, es el ojo de la mente, de la ignorancia, que no tiene, porque si representamos el ojo de Horus, son dos, ¿ya? Son dos. El que mira para adentro, ahora, ¿cómo lo quieres usar? Si estás mirando hacia adentro, es uno, y si estás mirando hacia afuera, es otro. Uno del derecho y el otro del izquierdo. Entonces depende de la simbología, donde quieres mirar, si hacia tu interior o hacia tu exterior. ¿Vamos? Es como el doble hacha de los etruscos. Los etruscos tenían una doble hacha, cortada hacia afuera y cortada hacia adentro. ¿Estamos? En el fondo, el trabajo interno es como el ojo de Horus. Miro hacia afuera y miro hacia adentro. Pero son dos, no uno. Y ese triángulo tiene que ver, bueno, en el árbol tú sabes que tiene que ver con la cama 15, ¿estamos? Con el miedo y el deseo. El ojo del miedo y el deseo. Y este se llama, entonces, es acá arriba. ¿Ya? Y con este es el que construimos nuestro infierno. Y también podemos, como es dual, podemos construir nuestro cielo también. En el sentido de que si nosotros entendemos que este mecanismo, ¿ya? Pero no se confundan. Acá está la sabiduría, aquí arribita. Vamos. Ya, ¿qué me estabas diciendo? No, para mí es importante entender de cómo yo puedo definir cuándo estoy en la dualidad y cuándo no, cuándo estoy en el sentimiento y cuándo estoy conectado al presentimiento o a la conciencia. Ya. Porque ahí es donde Shiva pulveriza mi mente, me destruye los pensamientos y me conecta de nuevo. Tal como lo decía Nicole, en un lugar tan cotidiano como puede ser una fila en un supermercado, tomar conciencia ahí es porque se produce ese proceso. Ya, como te decía, la intuición viene del gurú chakra, si lo ponemos a nivel de chakra. La duda viene de acá, el Mm. ojo del triangulito famoso. Y ahí viene la duda. Ahí, Ahí ahí es viene la duda. importante detectar ¿Ya? Ahí eso. viene la duda. Entonces, todo pensamiento dudativo viene de la mente. Mm. ¿Ya? Entonces, ahí hay que dejar sentir que estoy sintiendo. El sentimiento, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Estamos tan condicionados, estamos tan acostumbrados a usar esto, y no esto, o esto ya es algo ya más complejo, pero a De usar ahí viene esto, el presentimiento, ¿no? ¿no? ¿El presentimiento de dónde viene? ¿De qué chakra? De acá arriba, de acá, de un chakra secreto que se llama Trikú, que está ahí arriba. No acá arriba, no aquí, No la corona. no aquí, en el centro de la frente, arriba. Ya. ¿Estamos? Es un chakra secreto que se activa, hay prácticas para activarlo. ¿Ya? Eso, hay prácticas para activar ese chakra. Ustedes de alguna vez los que trabajan en el árbol en algún punto lo están activando. ¿Ya? Sí. Ahí hay que centrarse en el corazón, en el centro del pecho. La conciencia amorosa está en el centro del pecho. Entonces cuando medites también puedes sentir la energía en el centro del pecho, empezar a contar. Y por sobre todo abrirte al amor, Jaime. Lo que te decía, tú vives ahí en el campo. Está lleno de árboles para tirarles amor, enviarles amor. Está lleno de Sí. animalitos para enviarles amor. Empezar a conectarse con el sentimiento, con la cosa amorosa, con la cosa rica, a disfrutar desde el corazón, disfrutar del sentimiento, reconocer lo rico que me pasa. Comí algo rico, qué rico, genera la emoción rica. En el fondo, tengo que ir creando una plataforma afectiva, nutridora, nutricia, para ir migrando de la racionalidad a la afectividad. Pero no puedo migrar de la racionalidad a la afectividad si no tengo un terreno lo suficientemente fértil, ¿ya? Y nutricio, porque si no voy a caer en un desierto y una desolación horrorosa. Porque por último con la mente me puedo contar cuentos, me puedo contar fantasía, me puedo distraer. Entonces, pero el sentimiento no me puedo engañar. Entonces necesito ir generando con lo que les expliqué, con esta capacidad de poder darse cuenta que uno puede ir generando emociones, sentimientos, que ahí va creando un terreno afectivo, nutricio,
donde uno se va autonutriendo, ahí es donde uno puede empezar a migrar de la mente. Porque si no, entra una aridez horrorosa. Por eso la gente que está en la mente se cura, se fuma un pito, se va a una fiesta, se va al mall, porque necesita distraerse. ¿Cuál es el peor castigo que le puede hacer a un preso? Meterlo en una celda solo. ¿Por qué? Porque no está no tiene un territorio afectivo, nutricio, no tiene un terreno interno donde pueda sentirse acogido, donde se siente nutrido afectivamente, donde, me explico, ¿no? Entonces es como caer en una suerte de... Porque la mente es árida, es seca, es fría. De hecho, cuando tú discutes con alguien y se pone mental, tú sientes la frialdad de la persona. Y tú dices, oye, pero ¿cómo puede ser tan frío? Entonces, si tú estás siempre en la mente, estás en ese estado de frialdad. Y entonces necesitas generar este campo nutricio, acogedor, donde finalmente esta como camita afectiva, ¿ya? Que te acoge, ¡ay, qué rico! ¿Ya? Como cuando uno está cansado en la noche y se mete a la cama y siente que está calentita y que lo acoge, ahí vas migrando de la mente al sentimiento, vas migrando de la mente al sentimiento. Entonces, si tú no has ido generando un terreno, una parcela interna afectiva lo suficientemente acogedora, te va a ser difícil migrar de la mente al sentimiento. Porque ¿quién te acoge? ¿Quién te regalonea? ¿Quién te nutre? Entonces, como no tienes esa parcela afectiva, buscas afuera. Entonces te engancha y te convierte en una suerte de garrapata afectiva de quien ande por ahí, ¿ya? Y empiezas a succionar porque tú no te estás dando, ni tampoco te permites dar. Entonces hay gente que anda desesperada por la vida, como suerte de garrapata afectiva, buscando el amor en forma desesperada, porque simplemente ellos no se lo permitieron, porque nunca se permitieron entrar en ese espacio afectivo y salir de la racionalidad, que la racionalidad te da seguridad, te da poder, te da yo sé, te da capacidad crítica, te da capacidad de cuestionar, te da capacidad de juiciar, te da capacidad de comprobar, etcétera, 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 etcétera. Tú llegas de tu casa en la noche y te sientes angustiada o angustiado, te sientes solo, te sientes sola. Bueno, Y si además no coinciden con tu forma de pensar, te enojas, porque están mal, porque están mal, porque no entienden, porque son tontos, porque no se dan cuenta. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Y ahí eres presa fácil de cualquier ideología donde sus iguales se nutren en sus ideas, pero no en sus afectos. Entonces se sienten acompañados, pero mientras están con ellos, y llegan a su casa y se vuelven a sentir igual de solos. Entonces es importante, con esto que conversamos, te vuelvo a decir, ir construyendo un espacio afectivo donde uno va generando un colchón afectivo, emocional, afectivo, un sentimiento de amor, un sentimiento de gratitud, un sentimiento de acogerse, un sentimiento de agradecimiento, sentimientos positivos que finalmente te acogen, te nutren, te regalonean, te dan alegría, te dan libertad. Finalmente el amor te va dando libertad, porque ahí estás nutrido, lleno. Si vas al campo y está, no sé, pues hay frutales, eres libre de escoger toda la fruta que quieras. Pero si vas a la calle, no hay ningún frutal, perdiste la libertad. Entonces, necesitas crear ese espacio interno, afectivo, autoconstruido, donde tienes la libertad de poder decir, chuta, estoy nutrido, no dependo, no le tengo que pasar la cuenta a nadie por mi afecto. Si me los da o no me los da. ¿Estamos? Entonces, volviendo al tema inicial, ¿de dónde surge la intuición de ese sentimiento de profunda confianza en ti mismo? Y que ese sentimiento de profunda confianza en ti mismo surge de tus sentimientos, no de tu razón, no de tu mente, surge de tu corazón. Ese corazón, ¿cómo lo vamos nutriendo? En la medida que vamos nuevamente generando esto e ir
construyendo una realidad afectiva a partir del pensamiento, lo ocupamos. Este personaje que está acá, esa mente intelectual, esa mente racional, que puede, como, como dice el Spanda Karika, lo que, lo que te hunde te puede salvar. Es como usted decía en el árbol, estamos construyendo la verdadera casa, que es nuestra conciencia, Exactamente, desde una base más sólida. exactamente. Entonces, con esa mente nos podemos llevar, ayudarnos a construir nuestro infierno o nos podemos ayudar a construir nuestro cielo. Mm. ¿Vamos? Entonces el punto es ahí, por eso te digo, es importante revisar, te fijas, el primer apunte ¿cómo se llama? De la prosperidad, para ver cómo uno va construyendo su espacio afectivo. A partir de la satisfacción, va generando sentimientos positivos, gratos. Le hago cariño al perro y me doy cuenta, ¡ay, qué rico! Genera una emoción positiva, la atesoro, la reconozco, ¡ay, qué rico! Ya, estaba cansado, descansé y me tiré el sillón. Ay, qué rico, reconozco eso rico, sí, lo reconozco. Me llamó alguien que quería, ay, qué rico, me llamó. Genera una emoción positiva, la reconozco, la atesoro. Entonces voy generando ese sentimiento, el reconocer esa satisfacción, eso rico, voy generando ese sentimiento, a partir de esas emociones positivas, voy generando un sentimiento positivo. Cuando reconozco es porque tomo conciencia, ¿no es cierto, maestro? Tomar conciencia y reconocer, darse cuenta. Y eso lo hago siempre en un presente, no puedo hacerlo no en uno presente. No, siempre en el presente. Y además un instante, muchas veces un instante, y ese instante de emoción positiva quedó residual. Ese instante quedó. Ese instante, le enviaste los 2 segundos de amor y a la cuarta vez o a la semana empezaste a sentir que la naturaleza te responde. Y ese segundo es, ¡ay, mira, qué rico! Ese generó el sentimiento residual. La emoción que generó finalmente el sentimiento residual. Y el agradecimiento, el universo genera una repetición. Exactamente. En el fondo, es que el punto es que siempre estamos experimentando la generosidad del universo. Si no, no podríamos existir. Jaime, hace el ejercicio de irte a Marte, No sé, la maestro. ansiedad de poder respirar allá por el resto de tu vida, o a la Luna. ¿Qué hay allá? Y sale a la puerta de tu casa y pregunta qué hay. ¿Y quién puso eso? Mira, ¿Quién puso eso? Si es tan simple como eso, si no necesitas hacer nada más que salir a la puerta de tu casa y mirar qué hay afuera. Y darte cuenta de todo lo que nos está dando la existencia. el tema maestro, que me han tocado algunos pacientes últimos, es que mucho viene desde la mente, y desde la mente no se ve eso. No, por eso estamos viviendo como vivimos. Por eso la gente sufre como sufre. Porque no han convencido Claro. la racionalidad del camino. Y la racionalidad del camino al dolor. La racionalidad del camino a la destrucción. La racionalidad del camino para las matemáticas. La racionalidad del camino para construir cosas físicas, en materia. Cosas cuantificables. Pero no tiene nada que ver con el corazón. No tiene nada que ver con la vida. Es un instrumento que la vida nos dio para conseguir cosas. Nada más. Eso es. Y no han convencido. De hecho, está tal nivel de distorsión que ¿qué es lo que es el ser humano? Es un ser racional. ¿De a dónde? Es un ser sensible. ¿Cómo que es un ser racional? Es un ser sensible que dentro de su sensibilidad tiene la capacidad de ser racional. Que es otra cosa. Es otro tema. Pero es como, es eso, así de simple. Es Todo como, en nada brama, todo es vibración. No, y me encantó lo que dijo Nicole, o sea, si uno no pudiera salir de ese estado mental, pasas todo el día con esa rabia, pasas todo el día con ese enojo, pasas todo el día sin esa conexión que es tan linda, que es el conectarse con el sentimiento. exactamente, exactamente. Y en la angustia y en la ansiedad, porque la razón está en el tiempo. Entonces, o estoy en el pasado echando de menos un pasado que no tengo, y tengo rabia, o pena, o angustia, o estoy en un futuro que no existe, muerto de miedo, preocupado, ansioso, Siempre en la mente. simplemente.
Muchas gracias, mi querido maestro. ¿Alguien más Esperándolo por acá, maestro, ¿ah? Esperando por acá. Ya ¿Mm? pues, gracias. Ya se armó un grupito de meditación acá. ¿Mm? Cariño. Em, Cariño. ¿Alguien más tiene alguna consultilla? No hay traje, no hay más consultas. Vamos a hacer un pequeño, a ver qué hora son las 11. Vamos a hacer un pequeño break, ¿les parece o no? Ya, chicos, ahora sobre este tema, como para redondear el tema este de la, ¿cómo se llama? De cómo vamos construyendo nuestra realidad a partir del pensamiento, ¿ya? Y cómo podemos utilizar este pensamiento que puede jugar a favor o en contra de nosotros, porque es dual, es dos. Entonces, lo podemos usar a favor, si sabemos usarlo, o lo podemos usar en contra, ¿estamos? Entonces, también tiene que ver entender si estos procesos, por ejemplo, si una persona constantemente está generando la emoción de soy, soy poco próspero, por decirlo así, o soy una mala persona, al final la persona va a sentir que es una mala persona y se lo va a creer y todas sus acciones van a estar movidas y conducidas por esa creencia que fue autoconstruida. ¿Estamos? Y lo mismo en la prosperidad. En el fondo, la persona dice, no, es que yo soy pobre, genera la emoción de pobreza. No, es que acá, y voy generando, con el pensamiento y en el presente voy generando la emoción de que soy pobre, de que a mí nada me resulta, de que no me va a funcionar esto, y voy generando, y voy generando, y voy generando, y al final la persona siente y va construyendo una realidad de pobreza, va construyendo una realidad de poco próspera, etcétera, etcétera. Por eso muchas veces dicen, no, a los optimistas les va regio en la vida, acá, allá. ¿Y es por qué? Porque esa persona en ese presente se enfrentó frente a un estímulo y dijo, no, sí, sí yo puedo, sí soy capaz, me la juego, acá, allá. Y fue generando un sentimiento de confianza. Y al final se sentía confiado y le fue bien en sus cosas, en lo que decidió hacer. ¿Cuántas veces nos dijimos en el colegio, me va mal en la matemática, me va mal en la matemática, me va mal, que finalmente construimos una realidad en la cual nosotros sentíamos que realmente nos iba mal en las matemáticas, que las matemáticas no eran para nosotros, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, uno va construyendo esa realidad y también va pudiendo construir una realidad no próspera. ¿Ya? Va pudiendo construir donde uno mismo se va generando instancias donde se va comprobando que eso no es así, 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 hasta que al final siente que, no es, que eso es así, como el no me lo merezco. Yo puedo ir construyendo el sentimiento no me lo merezco, no me lo merezco, no me lo merezco, no me lo merezco, hasta que al final no me lo merezco, ¿no? Entonces, es importante empezar a revisar ya en qué ámbitos de nuestra vida, los que quieren obviamente, ya o quieren ver cómo finalmente construyeron ciertas realidades que pueden modificar, o si van a estar eh, movilizando hacia el futuro algo, decir, bueno, qué emociones a través de mi pensamiento, a través de lo que me digo, estoy generando para poder construir este sentimiento. Si el punto final es que generamos un sentimiento y que una vez que uno siente que eso es así, ya no hay nadie que se lo saque, o es muy difícil sacarlo de encima. No sé si creo que quedó clara esa parte. Y en relación a la prosperidad es lo mismo, ¿ya? Esa persona que un día se queda sin trabajo, al otro día dice, chuta, no encuentro, al otro día no encuentro, al otro día no encuentro, al otro día no encuentro, va generando a partir de esas emociones del presente, va generando un sentimiento de no trabajo, hasta que al final pueden pasar años que lleva cesante y dice, oye, pero ¿por qué esta persona tan capaz, tan inteligente, etcétera, 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 está cesante, teniendo mucho más capacidades que otros que son, no llegan ni al talón, están llenos de pega y súper prósperos? Volvemos a lo mismo, la persona fue construyendo ya un entorno afectivo, emocional, que finalmente sintió que eso era así. Sintió que eso era así. Cuando uno ya siente que algo es así, es muy difícil ya modificar. ¿Mm? Bien.
Entonces, volviendo al tema que estábamos hablando sobre el proceso existencial y la ley del dar y recibir, ahí también nos decimos, ¿qué me estoy dando a mí? Volvemos al punto inicial, ¿cuán generoso estoy siendo conmigo mismo? Y también es importante hacerse una pregunta constantemente, ¿qué doy? ¿Qué doy? ¿Qué le doy a los demás? ¿Doy llamadas por teléfono? ¿Doy una sonrisa? ¿Doy? Me acuerdo que hace muchos años atrás una persona estaba muy congestionada económicamente y el maestro le sugirió que diera. Y la excusa de la persona dijo, tengo muy poco para dar. Se le dijo, mira, si lo que tienes que hacer es romper el flujo. Ándate al supermercado, cómprate un paquete de galletas, ¿cómo se llama? De caramelos de barato, porque no tenía plata, pero la actitud de dar es la que te va a abrir el flujo. Entonces, si va la cajera y te da el vuelto, regálale un dulce. Si te sube arriba a la micro, le das las gracias al micro, regálale un dulce. Si vas, qué sé yo, al banco y el cajero te entrega el cheque o el depósito, regálale un dulce. En el fondo, da algo, abre el flujo. Y para dar puede ser una sonrisa o puede ser algo tan concreto como una bolsa con caramelo y da. Entonces, también es importante preguntarse cómo uno también ha ido abriendo esos puentes que permiten que la existencia finalmente llegue a nosotros, porque nosotros abrimos el puente y nosotros no fuimos quienes lo levantó. Y no permitimos que la generosidad de la existencia nos toque, no porque no la podemos experimentar, vuelvo nuevamente, si nos vamos a Marte, tenemos la capacidad, nos llevan a Marte y nos dejan, mire, usted va a vivir el resto de su vida acá en Marte con solo respirar, pero no hay nada más que esto, está pilucho. Entonces, siempre nos está dando. El punto es que también nosotros nos tenemos que abrir a dar. Bien, entonces... Oye, Andrés, frente a eso, me acuerdo cuando nosotros llegamos a Chile y no tenía auto, Ya, siempre los niños eran chicos, eran muy chicos, el Aarón de haber tenido 3 años, la ya, Mica 5, Elian 6 y el Eitan 9, andábamos en micro y en metro. ya. Y lo loco era que siempre cuando me subía con todos los enanos, el metro, la micro, la gente les regalaba dulces, globos. Era muy raro eso, a mí siempre me llamó mucho la atención. Bueno, ahí justamente vamos a hablar de eso, que tiene que ver cómo el universo regula los procesos existenciales. En el fondo, nada de lo que tenemos ya es posible si nosotros en algún nivel no hemos generado las condiciones para poder vivir. ¿Estamos? Y eso incluye la totalidad de nuestra experiencia existencial. Entonces, o tú estás en una actitud de generosidad, o tus hijos están en una actitud de generosidad, o simplemente estás en una actitud de profunda confianza cuando decidiste venirte para acá. Y dijiste, ¿sabes qué? Estoy en una situación en la cual confío en que de alguna manera, por anga, por manga, las cosas se van a resolver de una mejor manera en Chile que donde estoy. Sí, por supuesto. Sí, además tenía, y tengo todavía, todo el apoyo de la familia. Claro. Pero el punto es la confianza. Porque tú puedes tener todo el apoyo de la familia, no tienes confianza, no te sepa nada. Bueno, obviamente que plenamente en ellos. Claro. Entonces el punto es la energía que estoy desplegando. El cómo entender que lo material es simplemente un medio neutro para que las cosas se expresen. Nada más. Nada más. La lana te da la excusa, el color te da la excusa para el diseño. La forma te da la excusa para el diseño. Pero te da la excusa, pero quien pone la creatividad eres tú. Entonces, la materia te da la excusa para que lo que tenga que manifestarse manifieste. Sobre lo material, entonces tú puedes tener perfectamente, como digo, puede estar lleno de colores maravillosos, ya lleno de óleo ahí, que no sé, una buena marca, o acrílico, etcétera, etcétera. Y si tú no tienes la confianza en tu hacer,
¿De qué te sirve estar llena de elementos que te permiten ser súper creativa si no tienes la confianza? Entonces, volvemos nuevamente que estamos tan pegados en la forma, tan pegados en la materia, pensando que sean las condiciones materiales las cosas funcionan. Y no, hay gente que tiene una familia enorme y lo pasa como en Nache, y hay gente que tiene una familia chiquitita y lo pasan fantástico. Hay familias grandes que lo pasan fantástico, hay familias chicas que lo pasan como el Nache. Está todo adentro y que se expresa afuera. Y volvemos nuevamente, en el fondo son los sentimientos que nos comandan. El punto es que yo puedo cambiar el que me comande los sentimientos porque me comande la mente. Y si me comande la mente voy a tener un tipo de consecuencia que finalmente en general termina en dolor, pero bueno. Y si te comanda el sentimiento, pasan otras cosas. ¿Estamos? El punto es que nosotros estamos constantemente, vuelvo a decir, no vemos, no abrimos los ojos, no estamos como medio adormilados por el exceso, entre comillas, de inconsciencia. Te vuelvo a decir, aunque ya está súper repetitivo, imagínate estar en Marte, o nada, ni siquiera en Marte. Imagínate que en Santiago se corta la luz. Se cortó la luz. Y junto con el luz se cortó el agua, porque no hay agua. Y tienes todo, pero no puedes usar nada. ¿Qué haces con todas esas cosas? Viene una anomalía climática y se corta la luz. ¿Sí? Entonces, todo esto que no valoramos y que no tenemos, no es porque no exista, sino que simplemente no lo vemos. Se puede estar lleno de cosas y bien, ya. Vamos a continuar con Entonces, por eso es importante, insisto, bueno, dar. Preguntarse, ¿qué todos los días? ¿Qué doy? ¿Qué doy? ¿Qué doy? Cuando me levanto en la mañana, ¿qué doy? ¿A quién le doy? Es una buena pregunta. Bien, te voy a sacar el anclaje. Ya. Ahora, volviendo al tema del dar. La existencia funciona en base a leyes. ¿Ya? Hay leyes que han demostrado los científicos, que son la ley que se llama la termodinámica, la ley de gravedad, etcétera, etcétera, la ley de Lavoisier, todas esas cuestiones. Y esas leyes en general lo que permiten es que se generen las condiciones, ¿ya? Para que las cosas puedan suceder. Un poco como le decía a la Nicole. Nada puede existir, ¿ya? Nada podemos experimentar los seres humanos si no hemos generado las condiciones para poder experimentar eso. ¿Y quién rige eso de que generen las condiciones para que nosotros podamos experimentar lo que tenemos que experimentar? En el fondo, de alguna manera, ¿quién es el que arma el puzzle para que todas las piezas coincidan? ¿Ya? Son justamente, en el caso de nosotros, nuestras propias memorias, nuestros propios récords. En el fondo, toda la información que nosotros fuimos, o todas las interpretaciones, como quieran llamarlo, toda la experiencia, todas las informaciones que nosotros fuimos generando a través del tiempo, ¿ya? Tiene una cierta cantidad de información donde implica que como crecemos de forma dispareja, hay en algunos lados más conciencia y en otros lados menos conciencia. Y lo que nosotros necesitamos es equilibrar, limpiar esos flujos. Entonces, ¿qué es lo que hace la conciencia cósmica o que las leyes de la naturaleza? Van midiendo, van, como quien dice, cotejando, van ordenando ya estas piezas que tienen mayor conciencia con las que tienen menor conciencia, para que vayan encajando, para que se vayan produciendo situaciones en las cuales, donde hay menos conciencia, se genera un estímulo que me da la posibilidad, me invita a ganar conciencia.
y donde hay más conciencia me permita o vivirlo de una manera fluida o aportar donde no hay conciencia. Entonces, por ejemplo, si lo vemos en una familia donde crecen en forma dispareja, hay niños con más edad, niños con menos edad, niños con más conciencia y niños con menos conciencia. Y si ustedes se han dando cuenta cómo sus hermanos, los hermanos entre ellos, van aprendiendo de sus otros hermanos. Y cuando un hermano es más egoísta que el otro le enseña. Y si entre ellos no son capaces de poder enseñarse a partir de la experiencia que están teniendo, que incluye a veces discusiones, peleas, llanto, etcétera, etcétera, ¿ya? Va el papá y le dice, ya, mijito, a ver, pongamos orden aquí en el gallinero porque ya, no, es que se quedó con todos los chocolates y los chocolates eran para todos, ya, repartámoslo, ¿estamos? Entonces, de alguna manera, las leyes naturales funcionan de la misma manera. En el fondo, nos van poniendo situaciones y condiciones para, en aquellos espacios donde tenemos menos conciencia, podamos generar un estímulo, ya, o generar una respuesta, porque ausencia de conciencia implica la oportunidad de ganar conciencia. En el fondo, es una oportunidad de ganar conciencia. Entonces, estas memorias personales internas tienen toda la información respecto a nosotros, tienen toda la información respecto a los demás y además tienen toda la información del proceso existencial completo. Ya, si consideramos la Tierra, tienen clarito todo lo que ha pasado en la Tierra a través del tiempo. ¿Ya? Y si nosotros mezclamos, por decirlo así, o ponemos nuestra conciencia individual con todos aquellos aspectos más resueltos, con todos aquellos menos resueltos, más ya lo que tenemos que aprender, más lo que son las leyes naturales, y en nuestro entorno, llámese sociedad, familia, país y mundo, hacen un entramado que permite que nosotros estemos donde estamos, viviendo y experimentando lo que estamos experimentando. Y que eso que estamos viviendo y experimentando está justamente regido por estas leyes naturales y también está regido por esta ley del dar y recibir. Entonces, no existe que nada ni nadie esté en el lugar equivocado, en el momento equivocado, en el minuto equivocado en la existencia. No puede ser, la existencia no lo permite. Entonces, cualquier cosa que yo esté viviendo o ¿cómo se llama? O experimentando, donde sea, aquí o en la quebrada de la Gil, es consecuencia de un aprendizaje existencial. Porque lo único que nos aseguraron que acá íbamos a ganar conciencia, nada más. Como les decía, la felicidad es una consecuencia y que se aprende. Les entregué una herramienta para poder entender cómo vamos construyendo nuestra realidad y cómo podemos construir un espacio interno afectivo súper importante que nos va a permitir tener un soporte afectivo, emocional, cuando nos veamos enfrentados en esta dualidad a situaciones difíciles, a situaciones complejas, a situaciones de orden afectivo que puedan estar afectando, etcétera, etcétera, etcétera. En el fondo, cómo podemos generar recursos que finalmente nos van a poder permitir vivir mejor ya en todos los ámbitos, no solamente en términos de prosperidad, sino que en general. Entonces, si algo de alguna manera no está funcionando en nosotros, es porque finalmente volvemos, son nuestras propias memorias que en conjunto con las memorias del universo generaron una situación para que nosotros tengamos algo que aprender ahí, algo que ver, algo que desarrollar, algo que entender. ¿Estamos? Y esas memorias nuestras, ya, como tienen cosas resueltas y cosas no resueltas, son las que están determinando nuestro presente. Y también están determinando en algún punto nuestro futuro. ¿Estamos? Hay una inercia natural que tiene que ver con que tenemos pendiente por aprender en qué área nos falta conciencia, en qué área necesitamos resolver algo que en este presente o no tenemos los recursos o no sabemos qué es lo que tenemos que resolver. Y en la medida que vamos resolviendo otras cosas, la madeja se va desenvolviendo para adelante. ¿Estamos? Entonces, de alguna manera, el punto es que como la existencia lo único que te asegura ya es ganar conciencia,
no te está asegurando que esa experiencia que pueda estar a futuro pendiente para ti, porque había falta de conciencia, la vas a necesitar vivir. ¿Y por qué? Porque si en el proceso a acercarte a esa experiencia tú ganaste suficientemente conciencia como para pasearla, nunca la viviste. Nunca supiste que esa experiencia difícil o compleja que implicaba ganar conciencia a través del dolor, la ibas a tener. Y de la misma manera, si en las elecciones, a partir de estas memorias pasadas, en este presente, empiezas a generar una serie de acciones que te alejan de aquellos aspectos en los cuales o tú mismo o tú misma vas generando estados de inconsciencia en tu propio presente, puedes ir generando, de alguna manera, vas generando condiciones para que situaciones que pueden ser súper sanas, súper positivas, súper ricas, se vayan, como quien dice, caramboleando para adelante. ¿Por qué? Porque tu propia falta de conciencia te está brillando a vivir situaciones donde la falta de conciencia te lleva a experimentar eso y por lo tanto generas menos conciencia hasta que la existencia te para. Y ahí empiezan nuevamente a retomar. Entonces este proceso dual, ya, la existencia no tiene ningún problema porque tú le dices, oye, pero ¿cómo esa persona está pasando mal? Está haciendo una serie de actitudes y dinámica autodestructiva. Si la vida es amor, ¿cómo es posible entonces que le permita a esta persona vivir esta experiencia tan dolorosa? Y dice, la existencia te va a decir lo siguiente, te va a decir, mira, yo lo único que aseguré acá es que la persona gane conciencia. Y si vive una experiencia dolorosa, ese dolor la va a llevar a tomar conciencia. ¿Y dónde está mi amor? En dejarla ser, en no intervenir, en permitir que esa persona, a partir de su propio proceso de vida, pueda en algún momento reconocer su propia capacidad, reconocer su propio poder, reconocer su propia sabiduría, hacerse cargo de eso, decir sí, puedo, y empiezo a retomar el proceso, y empiezo a crecer nuevamente, y empiezo nuevamente a expandir mi conciencia. Y una vez que esa conciencia está lo suficientemente expandida, recibo los beneficios que implica una conciencia más expandida. Y todos los beneficios asociados. Porque si a un niño yo le regalo, o cualquiera de nosotros le regalamos un diamante, qué sé yo, maravilloso, único en el mundo, no lo va a valorar tanto como una persona que es experta en diamantes. ¿Por qué? Porque tiene la conciencia para darse cuenta qué es lo que le regalaron. Entonces el niño quizás si le pasan un diamante y le pasan unas bolitas, va a escoger las bolitas, no el diamante. Y si otra persona le ponen un silicón precioso y un diamante chiquitito, y el silicón con su brillo, dice, me quedo con el silicón. Entonces, también aquellos aspectos que tienen que ver con nuestra propia conciencia, ya con aquellos beneficios que nosotros necesitamos recibir producto de nuestra conciencia más expandida, también tenemos que haber generado las condiciones para poder recibir esos beneficios. Porque si no, por la ley de máxima eficiencia, no van a estar, como quien dice, disponibles. Entonces, muchos beneficios que están disponibles para nosotros no los disfrutamos o no los experimentamos, no porque no estén, sino que porque simplemente nosotros no hemos expandido la conciencia lo suficiente como para que eso esté disponible para nosotros. ¿Estamos? Entonces, y este proceso ya de equilibrios existenciales y de mayor o menor conciencia son las que permiten ya mantener también nuestro proceso existencial en equilibrio, en el sentido de que se va a asegurar siempre la existencia, que sea como sea, ganemos conciencia. ¿Estamos? Como sea, en el fondo, ¿qué es lo que tienen asegurado? Ganar conciencia. ¿Cuáles son las consecuencias de ganar conciencia? Ya, disculpen eso. ¿Cuáles son las consecuencias de ganar conciencia? Mayor bienestar. En el fondo, ir finalmente entrando en un flujo, ir uniéndose al flujo de la existencia. Empezar a evitar el roce con la existencia. Cada vez menos roce, cada vez menos roce,
cada vez menos roce, cada vez menos roce, hasta que finalmente se produce, como quien dice, el término de lo que es la experiencia humana. Finalmente, cuando se alcanza la plena conciencia, la experiencia humana se termina y se pasa a otra dimensión, se pasa a otra realidad. Y en la medida en que uno va ascendiendo en esta escala de mayor conciencia, el bienestar cada vez se está haciendo más frecuente, cada vez más intenso, cada vez más intenso, cada vez más intenso, más intenso, hasta que finalmente la conciencia se sostiene en un estado que los hindúes le llaman Sat Chit Ananda. Sat, ser, Chit, conciencia, Ananda, plenitud. En el fondo, una conciencia plena. La persona simplemente se siente plena siendo lo que es. Así de simple. No hay juicio, no hay condena, por lo tanto, cualquier asociación que ustedes puedan hacer en relación a cómo es el Satchitananda, les puedo decir que no tienen ninguna posibilidad de saberlo porque está más allá de la dualidad, está más allá del dual, está más allá del bueno o malo, está más allá de me gusta, no me gusta, y no está condicionado ni por las acciones de ustedes, ni está condicionado por las acciones de nada, simplemente está condicionado por el proceso existencial. Por lo tanto, es una experiencia que se tiene, y que la persona que la tiene. Y lo que pueda opinar el resto del mundo no tiene ninguna importancia, porque simplemente no tiene los parámetros para poder entender qué es lo que esa persona está experimentando, ¿no? Pero es el estado de, como quien dice, de máximo desarrollo que puede experimentar un ser humano. De acuerdo al maestro Berset y de acuerdo a lo que yo sé, el proceso de expansión de la conciencia continúa, pero en otras dimensiones. Y eso ya es tema que no es de este taller, ni es tema de lo que yo enseño, ni los cursos en este momento. No apunta a eso. Bien, entonces volvemos nuevamente que la existencia funciona en base a los equilibrios. Y estos equilibrios del dar y recibir, ¿ya? Y que esos equilibrios del dar y recibir en lo personal están condicionados por mi nivel de conciencia. Entonces, nada de lo que estoy viviendo es ajeno a mi realidad. Nada de lo que estoy experimentando es ajeno a mi realidad. Nada de lo que estoy experimentando es gratis. En el sentido de que la vida se equivocó, la cigüeña se perdió la dirección, etcétera, etcétera, etcétera. La vida es injusta. Nada, cada uno está viviendo lo que de alguna manera su propia conciencia finalmente ya decidió experimentar para su propio bienestar. En el fondo, nuestra conciencia trascendente siempre está trabajando para nuestro bienestar. Nuestra conciencia individual siempre está trabajando para nuestra satisfacción. Nuestra conciencia egocéntrica, racional, está siempre trabajando para nuestra satisfacción, no para nuestro bienestar. Entonces, el aspecto profundo de nuestra conciencia busca el bienestar y busca la plenitud y la armonía. Y la conciencia individual ignorante, racional, ya busca la satisfacción inmediata, el gozo del ego, satisfacer el ego. Y por lo tanto se maneja en la carencia y, bueno, uno puede convertirse en como decía Aristófanes, es tan pobre que lo único que tiene es dinero, ¿no? Se puede convertir en un adicto al dinero, se puede convertir en un adicto al sexo, se puede convertir en un adicto a la comida, se puede convertir en un adicto a los videojuegos, se puede convertir en un adicto a la frivolidad, etc. Hay mucha gente adicta a la frivolidad, porque es una forma de escaparse, una forma de no querer verse. ¿Y por qué? Porque satisfacen el ego. Entonces, el punto es ese. Nuestro ser trascendente, nuestra parte esencial, siempre va a buscar la plenitud, la dinámica valórica. Y es ahí donde está justamente nuestra prosperidad, en nuestro corazón, en nuestra conciencia más profunda. Entonces, en la medida en que nosotros nos abrimos a ese proceso existencial, nos abrimos a la vida, las leyes naturales empiezan a fluir mucho más fácilmente, más rápidamente, y podemos sintonizarnos con ese flujo amoroso desde lo profundo de la conciencia, soltando la conciencia individual ignorante, soltando la cosa egótica, soltando la cosa racional. Mente y ego, o mente racional y ego, son sinónimos, ¿ya? Están pegaditas, son dos caras de una misma moneda. Empezamos a soltar eso, empezamos a conectar con el corazón, a sentir, a disfrutar de la existencia del corazón.
a disfrutar de la generosidad, a disfrutar del dar, a disfrutar del agradecer, el disfrutar de estar vivo, el disfrutar que estamos en un paraíso terrenal. Váyanse a Marte, váyanse a la Luna. ¿Dónde está el paraíso? ¿Estamos? Y valorar lo que hay, valorar lo que tienen y por sobre todas las cosas valorar lo que son. Mientras no construyan esa isla afectiva que les enseñé cómo, ya, ese colchoncito de amor afectivo, rico, con uno, ya van a sentirse siempre carentes. Siempre van a estar viviendo dependiente de que otros los nutran, siendo que finalmente lo único que se pueden nutrir son ustedes. Entonces, volvemos nuevamente. ¿Y cómo lo hacemos? Abramos, viene 2 segundos de amor a la naturaleza. Reconozca lo que tienen, valoren sus logros, valoren cuántas veces se han sacado adelante de montones de problemas, de montones de dificultades. ¿Y quiénes lo han sacado? Ustedes. Valoren lo que tienen, valoren lo que son. Vayan construyendo. Emociónense positivamente respecto a ustedes. Tengan emociones positivas para que vayan nuevamente construyendo ese espacio. ¿No? Bien, entonces vamos a dejar hasta aquí hoy día porque hay gente que tiene que trabajar. Vamos a seguir con las leyes del dar y recibir. Hoy día nos fuimos un poquito más en conversa, pero no todos los días son iguales. Dice la gracia de la vida. Así que no sé si tiene alguien alguna consulta, alguna pregunta. Cuando pongan chat, prefiero que me levanten la mano. Por ejemplo, si hay ruido de fondo, en vez de poner chat, ruido de fondo, porque yo no veo el chat. Pongan mano, hey, o pongan una manito de ruido de fondo, etcétera, etcétera. Porque a veces yo no pesco mucho, no veo mucho el chat. Y aparte de eso, no siempre escucho todo allá. Así que eso les va a pedir la próxima vez. La Ceci levantó la mano. A ver, veamos qué nos pregunta la Ceci. Maestro, dentro de lo que conversaste hoy día, hablaste de las memorias cósmicas, de que había como una interconexión entre nuestras memorias personales y las memorias cósmicas. Sí, ¿Y qué son las memorias cósmicas? Eso creo que no lo había escuchado antes. lo que pasa lo que pasa es que, en primer lugar hay que entender que la vida está viva, ¿ya? Y en ese proceso de que la vida está viva, la vida está reaccionando. Los árboles reaccionan, los ríos reaccionan, la lluvia reacciona, todo reacciona, ¿cierto? Ya, y para reaccionar necesita darse cuenta. Si no, ¿cómo va a reaccionar? ¿A qué? Y ese darse cuenta, ¿ya? Genera un registro. Ok, Y ese registro construye la próxima decisión a partir de el darse cuenta. en toda la manifestación. Toda la manifestación. Ok. Sino cómo la piedra se recuerda a sí misma, los átomos de la piedra se recuerdan a sí mismos mantenerse cohesionados. Ok. Ya. ¿Está O claro cómo eso? se recuerdan que frente al rayo del sol va a subir la temperatura, digamos. O se contraen o se expanden. Ajá, ok, ya. ¿Estamos? Ya. Pero ese contraerse y expandirse, ¿ya? Generó una información. Ok. Y en el caso de la piedra es más complicado, pero en el caso de un insecto, por ejemplo, esa información le genera un recuerdo, ese recuerdo le genera la próxima acción, y esa próxima acción va a estar determinada por ese recuerdo. Por lo tanto, va a poder optar A o B a partir de la experiencia que tuvo. Si no, sería un proceso mecánico. Y no necesariamente las células se mueven en forma lineal.
Y si no se mueven en forma lineal, ¿cómo lo hacen? Porque si fueran mecánicas, tendrían que moverse en forma lineal. Siempre igual, ¿no? Porque hay una experiencia, hay una decisión. El árbol no siempre crece derecho. El perro no siempre se va por el mismo camino. Es cierto que ellos tienen hábitos. Si tú, por ejemplo, cuando yo era chico tenían los guachi, que era una cosa tremenda en el campo, que eran unos lazos que cazaban conejos. Y claro, los animales son de hábitos. Entonces, pero también escogen. Porque si no hubiera esa memoria, no podrían escoger. No podrían hacer mejores elecciones. No es mecánico porque si bien hay una memoria, hay una información, ¿no es cierto? La respuesta es fresca frente a lo que está sucediendo ahora. Y porque también hay capacidad de elección. Por eso hay evolución, porque hay capacidad de elección. Si no, no habría evolución. Sería todo igual. Un reloj Claro. no evoluciona. ¿A dónde evoluciona el reloj? que- El Ah, reloj, un reloj, no te había ¿dónde escuchado. evoluciona? No, no, Yo lo veo dando no. siempre vuelta lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Dónde está la evolución de los... A no ser que realmente salga así, ¡toing! Y ya saca como un resorte y se convierta en otra cosa. Si lo mecánico no evoluciona. Ujú, cierto. Ya, Sí, sí. entonces esa no mecanicidad existencial ya está dada por los recuerdos. Como parámetro. Claro, porque te deja la Ajá. experiencia. El mono va, mete la papa en el agua, ya con barro. Primero agarra la papa con barro y la prueba. Y dice, "Oh", Me gustó el barro. pero quiere comer papa porque hay un sabor final que le recuerda que eso es papa. Agarra la papa de nuevo, la mete al mar, al río, la prueba y hace, rico. Entonces va y empieza a llevar las papas. Pero ahí hubo una elección a partir de una experiencia. Y lo que determinó el cambio fue el recuerdo. Entonces pues va ¿cómo se llama? Al mar y la prueba dice, mira, papa salada, ¿ya? Y después, qué sé yo, se le cae, hay un incendio en el bosque y de repente cacha que hay fuego, se le cae la papa y dice, mira, papitas con sal, asadas. Son más ricas Y eso es recuerdo. Entonces, ¿qué es lo que son las memorias cósmicas del universo? Son los recuerdos de la totalidad de las experiencias de quienes existen en él. Y todos esos recuerdos son los que finalmente están generando el presente en los presentes. Es como todo al mismo tiempo, Claro, todo junto. claro, ¿no? Entonces, Ok. entonces es un entramado extremadamente complejo. Es un entramado. Esas son las memorias cósmicas. Y esas memorias cósmicas, nosotros estamos exceptos dentro de ese proceso. O sea, está lo que se llama las carreteras energéticas. Ponte tú, Ujú. eh, todos los abogados tienen una energía similar. Qué sé yo, todos los que les gustan los perros tienen una energía similar. Entonces, pueden ser muy disímiles. Entonces, el Andrés se encuentra en el parque con el señor, qué sé yo, que es chino y se encuentra, qué sé yo, con la vecina que le gusta bailar samba y se encuentra con el otro que le gusta, qué sé yo, no sé, pues, escalar montaña y el otro que le gusta, qué sé yo, pintar y todos lo pasan regio hablando de los perros. Y nadie habló ni de las montañas, ni del Wall Street, ni de qué sé yo, de la China, ni nada. Y el tema común era los perros. Y estaban muertos de la risa y se caen súper regios y después cada uno sigue en su propia carretera energética. ¿Qué es lo que fue lo que los unió ahí? Los perros. Y cuando los abogados se juntan, hablan de ley. Y así. Y esas mismas carreteras te van juntando, te van acercando o alejando. Entonces va, qué sé yo, una persona caminando por el parque sin perro y mira y ni lo pescan porque están hablando de los perros. Y si la persona no tiene ninguna energía asociada a los perros porque le gustan los gatos, pasó de largo y no vez ni siquiera se dio cuenta que había un grupo que estaba muerto de la risa hablando de los perros, riéndose acá y allá.
Pero si esa persona tiene algo con los perros, puede ser que o mire y diga, mira el perrito, o se acerque y diga, oh, qué bonito tu perro, mira, yo tengo este, ¡guau! Y se metió en la conversación, aún no teniendo un perro. Entiendo. Y eso funciona a nivel cósmico, y eso funciona a nivel país, a nivel todo. Entonces, por eso no es de extrañarse que la gente que le gustan los perros tenga más o menos temas comunes, y no es de extrañarse que los chilenos tengan temas comunes, y que los peruanos tengan temas comunes, y los uruguayos tengan temas comunes, y los que son más racionales tengan temas comunes, y los místicos tengan menos, porque las carreteras energéticas de cada uno los va a ir uniendo o los va a ir rechazando, separando, de acuerdo a la energía que maneja. Y eso mismo te va a ir propiciando experiencia y crecimiento. Entonces, el Andrés le dice, oye, ¿sabéis que mi perro tuvo tal cosa? Ah, mira, hay un remedio maravilloso que aquí que me sirvió, papá, papá. Ah, ¿en serio? Sí, para qué sé yo, para esto, acá, allá. Ah, mira, oye, ¿y cuándo lo compraste, papá, papá? Ah, no tenía idea que existía. Y ellos mismos se van propiciando experiencias que les permiten ganar conciencia y darse cuenta que si yo, cuando le pasó tal cosa, le dieron tal remedio, y que resulta que no sé cuánto para las pulgas le duró un mes y el otro cuánto para las pulgas le duró 3 meses y costaba la mitad. Todo todo eso funciona por las carreteras energéticas. Y que el pellet tanto es mucho más rico y que mueve la cola cuando da el pellet tanto y cuando le gusta el otro se te pone mañoso, te mira con cara como, oye, lo que me trajiste. ¿No? Y así. El perrito está muy atento ahí. O sea, sí, pues están hablando de él, obvio. Sí, que lo pone como ejemplo y no va a aparecer en pantalla, dice, que se han imaginado. No, pues. Mientras mi gata está mirando para el otro lado, así, está furioso. Bien, ¿quedó claro ahí las carreteras? Súper claro, muchas gracias, maestro. Ya, ya pues chicos y chicas, que estén súper, nos estamos viendo la próxima semana en el mismo canal, ¿ya? Y bueno, si se encuentran con alguien y tienen ganas de comentarlo, eh, eh, compartan que voy a empezar a hacer un taller de aprobación y vergüenza y aprobación, cómo desarticular eso de una manera sana, sin, sin miedo, sacarse el miedo a ser aprobado y ¿cómo se llama? Y la vergüenza la vergüenza. Mm. Ya pues, espero que lo hayan disfrutado y nos Gracias, Andrés. Qué clase más linda. Muchas Absolutamente gracias. disfrutado.